Paz a vosotros, amados hijos. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hoy me dirijo a ustedes para compartir un acontecimiento extraordinario que ha sacudido los cimientos de la fe de muchos y ha despertado el espíritu de otros tantos. En esta revelación comprenderán por qué escogí manifestarme en medio de una tormenta eléctrica, tal como lo hice ante Moisés en la zarza ardiente. Era la noche del día 23 de marzo, un día que comenzó como cualquier otro, pero que estaba destinado a transformar la vida de todos los presentes. El reloj de la iglesia de Valle Hermoso acababa de marcar las 23 horas con 33 minutos, cuando 3 vehículos transitaban por la antigua carretera que une las ciudades de Valle Hermoso y Santa Cruz, una ruta serpenteante de 97 kilómetros que atraviesa colinas y valles, testigo silencioso de incontables historias de viajeros. La lluvia caía con una intensidad nunca antes vista en la región, como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para lo extraordinario. Las gotas no eran comunes. Cada una brillaba con un resplandor tenue, casi fosforescente, y al impactar contra el asfalto, producían un sonido musical, como pequeñas campanas de cristal. Los meteorólogos locales registrarían más tarde que en tan solo una hora había caído más lluvia que en los últimos 3 meses combinados, un fenómeno que desafiaba todos los patrones climáticos conocidos en los 50 años de registros de la estación meteorológica local. Los relámpagos atravesaban el cielo nocturno con una precisión casi coreográfica, recordando las palabras del libro de Job, capítulo 37, versículo 3, «Bajo todos los cielos lo suelta, y su relámpago hasta los confines de la tierra». Pero estos no eran relámpagos ordinarios. Cada destello parecía tener vida propia, dibujando en el firmamento patrones que los testigos más tarde describirían como escrituras celestiales. El color de estos relámpagos transitaba por tonalidades nunca antes vistas, desde un azul profundo hasta un dorado resplandeciente que parecía suspendido en el aire por fracciones de segundo más largas de lo naturalmente posible. El aire estaba cargado de una electricidad diferente, que hacía que los vellos de la piel se erizaran no con temor, sino con una extraña sensación de anticipación sagrada. Los animales nocturnos, que normalmente se refugiaban de las tormentas, permanecían inexplicablemente quietos y atentos, como si presintieran la inminente manifestación divina. Las aves nocturnas, en lugar de buscar refugio, se posaban en las ramas más altas de los árboles, sus ojos fijos en el horizonte donde la tormenta parecía concentrar su mayor intensidad. El viento, que normalmente aullaba con furia en las tormentas de esa magnitud, soplaba ahora con una cadencia rítmica, como si estuviera entonando un antiguo himno celestial. Las hojas de los árboles centenarios que bordeaban la carretera se movían en una danza sincronizada, produciendo un susurro que algunos testigos compararían más tarde con el sonido de un coro angelical distante. La temperatura, según registrarían después los instrumentos de medición, fluctuaba de manera imposible. Mientras el termómetro digital del auto de la familia Rodríguez marcaba 33 grados Celsius, el del camión de Roberto Méndez, a solo metros de distancia, indicaba 7 grados, y el del vehículo de Ana Sofía registraba 21 grados. 3 mediciones diferentes en el mismo punto exacto del espacio y tiempo, un fenómeno que los expertos en meteorología no podrían explicar. Lo que ninguno de los presentes sabía es que esa noche no era una coincidencia. Cada uno de ellos había sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser testigo de esta manifestación. Como está escrito en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». La tormenta se intensificaba con cada minuto que pasaba. Los relámpagos formaban patrones que parecían escribir mensajes en el cielo nocturno, recordando las palabras del profeta Ezequiel cuando describió la gloria de Dios. María Rodríguez, madre de 2 pequeños, fue la primera en percibir mi presencia aquella noche inolvidable. Sus ojos, que tantas veces habían elevado oraciones al cielo mientras cuidaba de su familia, se llenaron de lágrimas al contemplar mi figura emergiendo entre los relámpagos. El resplandor que emanaba no era como el de los rayos ordinarios. Era una luz que penetraba no solo la oscuridad de la noche, sino también las profundidades del alma. «Es él», susurró con voz temblorosa,
mientras su mano derecha instintivamente buscaba el pequeño crucifijo que siempre llevaba al cuello, regalo de su abuela en su primera comunión. Sus lágrimas no. Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Eran de temor, sino de un gozo indescriptible que inundaba todo su ser, como está escrito en el Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Su esposo, Juan Carlos, un hombre que había perdido la fe hace 15 años tras la muerte de su padre en un trágico accidente, quedó sin palabras ante la manifestación. Este ingeniero industrial, que siempre había buscado explicaciones lógicas para todo, sintió cómo sus rodillas flaqueaban mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Durante 15 largos años había cuestionado mi existencia, había dudado de mi amor, había cerrado su corazón al consuelo divino. Pero ahora, en medio de aquella tormenta eléctrica, todas sus preguntas encontraban respuesta en un silencio sagrado. Los pequeños Lucía, de 9 años, y Lucas, de 7, abrazados en el asiento trasero del auto, no mostraban miedo alguno. Al contrario, una paz inexplicable los envolvía, y sus rostros reflejaban una alegría pura que solo los niños pueden expresar, recordando mis palabras en Mateo capítulo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. María, sin apartar la vista de mi presencia, tomó la mano de su esposo y por primera vez en 15 años, sintió cómo él la apretaba en respuesta, no con la fuerza de la duda, sino con la suavidad de quien finalmente encuentra el camino de regreso a casa. En ese preciso instante, el auto se llenó de un aroma dulce, similar al de las flores del campo después de la lluvia, un fenómeno que más tarde reportarían también los otros testigos del evento. Lo que María no sabía es que 3 días antes de este encuentro, su hijo menor había tenido una visión en sueños, donde una luz brillante iluminaba la carretera. El pequeño Lucas, de solo 7 años, había dibujado en su cuaderno escolar exactamente la misma escena que ahora se desarrollaba ante sus ojos. Roberto Méndez, el camionero con 25 años de experiencia en la ruta, experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. Aquel hombre de 52 años, curtido por el sol y las largas noches en carretera, que conocía cada curva y cada bache de aquel camino como las líneas de su propia mano, se encontró ante algo que ninguna de sus 3 millones de millas recorridas lo había preparado para enfrentar. Como está escrito en Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Asimismo, mientras Roberto conducía su camión Kenworth del año 2017, cargado con 32 toneladas de mercancía, la cabina se inundó de una luz que no provenía de ningún otro vehículo ni de los relámpagos de la tormenta. En ese momento, la radio que siempre lo acompañaba en sus viajes nocturnos, sintonizada en su estación favorita de música ranchera, comenzó a emitir un sonido cristalino, como de campanas distantes, mientras el velocímetro marcaba exactamente 33 kilómetros por hora, aunque él no había reducido la velocidad. La aguja se negaba a moverse de ese número, como congelada en el tiempo. «Señor», susurró Roberto, recordando las oraciones que su difunta madre, doña Guadalupe, le había enseñado en su niñez en aquel pequeño pueblo de Chiapas. Las mismas oraciones que había dejado de rezar hace 30 años, cuando la vida en la carretera comenzó a endurecerle el corazón. Sus manos, acostumbradas al firme agarre del volante, comenzaron a temblar mientras lágrimas inesperadas nublaban su vista. En su espejo retrovisor, donde normalmente solo veía la carga que transportaba, observó una figura luminosa que no proyectaba sombra alguna. El aire dentro de la cabina se llenó de un aroma que le recordó al incienso de la iglesia de su pueblo natal, ese mismo aroma que tantas veces había percibido durante las misas dominicales de su infancia. Lo más extraordinario fue que, en ese preciso instante,
El tatuaje en su antebrazo derecho, una calavera que se había hecho en sus años más rebeldes, comenzó a sentir un calor especial. Cuando más tarde se atrevió a mirar, descubrió que la imagen se había transformado inexplicablemente en una cruz, un hecho que los médicos y tatuadores que posteriormente examinaron la marca no pudieron explicar. Como el Saulo del Antiguo Testimonio, Roberto sintió que las escamas caían de sus ojos, no físicamente como en el relato bíblico, sino las escamas de la indiferencia y el escepticismo que habían cubierto su corazón durante tantos años en la soledad de la carretera. Este hombre, que había pasado incontables noches transportando carga por las rutas del país, ahora sentía que su carga más pesada, la del alma, se desvanecía ante mi presencia. Sus compañeros camioneros, que escucharon su testimonio a través de la radio de Banda Ciudadana, reportaron que su voz sonaba diferente, con una paz y una serenidad que nunca antes habían percibido en el viejo Roberto. Como está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ana Sofía, la joven enfermera de 27 años que regresaba de su turno en el hospital, había estado contemplando abandonar su vocación esa misma tarde. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas derramadas durante su turno de 12 horas, reflejaban el agotamiento de quien ha dado todo sin sentir que nada es suficiente. Esa misma tarde había perdido a su tercer paciente de la semana, un anciano de 84 años que le recordaba a su abuelo, y cuya última palabra había sido «gracias», mientras ella sostenía su mano. En el bolsillo de su uniforme arrugado, llevaba ya redactada su carta de renuncia. 5 años de servicio en la unidad de cuidados intensivos habían comenzado a pesar demasiado sobre sus jóvenes hombros. Las noches sin dormir, las comidas saltadas, los cumpleaños familiares perdidos, y sobre todo, el constante encuentro con el dolor humano, habían erosionado lentamente aquella vocación que una vez ardió con tanta fuerza en su corazón. «Ya no puedo más», había susurrado en el baño del hospital durante su último descanso, mirando su reflejo en el espejo, mientras se quitaba el cubrebocas que había dejado marcas profundas en su rostro. El peso de la depresión que llevaba ocultando durante meses se había vuelto insoportable. Ni siquiera las palabras de aliento de sus compañeras de turno, ni las sonrisas ocasionales de los pacientes que se recuperaban, parecían suficientes para mantener viva la llama de su vocación. Su pequeño auto azul, un regalo de sus padres cuando se graduó de la universidad con honores, avanzaba con dificultad bajo la lluvia torrencial. La radio transmitía una vieja canción de alabanza que su madre solía cantarle cuando era niña, con Cristo en la familia. Una coincidencia que más tarde comprendería no era casualidad alguna. El limpiador del parabrisas apenas podía mantener el ritmo contra la fuerza de la tormenta, como su propio corazón que luchaba contra una tormenta interior. En el asiento del copiloto, su maletín contenía los expedientes de sus pacientes que había traído para actualizar en casa, una costumbre que mantenía a pesar del cansancio, y entre ellos, una fotografía arrugada de su ceremonia de graduación, donde había jurado servir a la humanidad con compasión y dedicación. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Su mano derecha, que tantas veces había tomado la temperatura de los enfermos, aplicado inyecciones con precisión y sostenido las manos temblorosas de pacientes asustados, ahora temblaba sobre el volante mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor de su rostro fatigado. Fue entonces cuando el primer relámpago iluminó el cielo de una manera diferente, y su corazón comenzó a latir con un ritmo que le recordó al monitor cardíaco de sus pacientes, regular, fuerte, con propósito. Pedro Gutiérrez, el oficial de policía que patrullaba la zona aquella noche tormentosa, había detenido su vehículo en el kilómetro 77 cuando su radio comenzó a emitir una serie de sonidos inexplicables. Este hombre de 43 años, veterano de la fuerza con 18 años de servicio, quien había enfrentado innumerables situaciones peligrosas sin pestañear, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando su linterna, al intentar iluminar el cielo, proyectó 12 haces de luz diferentes, cada uno de un color distinto. En mis casi 2 décadas de servicio, relató después con voz entrecortada, jamás había experimentado algo así. La lluvia caía hacia arriba en lugar de hacia abajo,
desafiando toda lógica, y mi brújula giraba sin control mientras el aire se llenaba de un aroma a lirios, las flores favoritas de mi hermana fallecida. Como está escrito en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Elena Martínez, una maestra de escuela dominical de 58 años, se encontraba en su casa a 2 kilómetros de la carretera cuando todos los crucifijos de su hogar comenzaron a irradiar una luz suave. Sus 23 pájaros canarios, que normalmente dormían a esa hora, comenzaron a cantar al unísono una melodía que ella describió como celestial. Lo más extraordinario fue que su hijo Miguel, quien había estado en coma durante 3 años después de un accidente, abrió los ojos en ese preciso instante en el hospital regional, preguntando, «¿También viste la luz, mamá?». El doctor Alejandro Ruiz, astrofísico del observatorio local, un escéptico declarado durante sus 35 años de carrera científica, registró un fenómeno sin precedentes esa noche. Sus instrumentos detectaron una forma de energía desconocida que formaba un patrón similar a la secuencia matemática de Fibonacci, pero con una variación que, según sus cálculos, era matemáticamente imposible. «La ciencia puede explicar muchas cosas», declaró después, «pero lo que presencié esa noche trasciende todo entendimiento racional». Francisca Torres, una anciana invidente de 82 años que vivía cerca de la carretera, recuperó la vista momentáneamente durante los 12 minutos que duró mi aparición. Describió con precisión detalles de mi presencia que coincidían exactamente con los testimonios de otros testigos, aunque volvió a su estado de ceguera después del evento. «Pero no me entristece haber perdido la vista nuevamente», dijo con una sonrisa serena, «porque ahora mis ojos han visto la gloria del Señor». Jorge Ramírez, un joven mecánico de 31 años que se encontraba reparando un vehículo en su taller cercano, presenció cómo todas las herramientas metálicas de su establecimiento comenzaron a vibrar en perfecta armonía, produciendo un sonido similar a un coro celestial. Las soldaduras que había realizado esa tarde se transformaron, formando patrones que expertos metalúrgicos posteriormente identificaron como antiguos símbolos arameos. La hermana Mercedes, religiosa de clausura del convento de Santa Clara, ubicado a 5 kilómetros del lugar, experimentó el don de la bilocación durante el evento, siendo vista simultáneamente en oración en su celda y en la carretera donde ocurría mi manifestación. Los registros de seguridad del convento y los testimonios de los testigos en la carretera confirman este extraordinario fenómeno. Raúl y Carmen Suárez, un matrimonio de agricultores que regresaba de visitar a su hija en el hospital, presenciaron cómo su cultivo de trigo, devastado por una plaga la semana anterior, comenzó a brillar con luz propia. Al día siguiente descubrieron que no solo el cultivo se había recuperado completamente, sino que las espigas habían madurado instantáneamente y tenían un color dorado nunca antes visto. Como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Muchos buscarán explicaciones científicas para este evento, patrones atmosféricos inusuales, fenómenos eléctricos extraordinarios o reflejos atmosféricos. Como está escrito en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo que los científicos descubrirían 3 días después es que los instrumentos meteorológicos de la región registraron un tipo de energía nunca antes documentado. Las lecturas mostraban patrones que, cuando se traducían a frecuencias de sonido, reproducían una antigua melodía hebrea. Este acontecimiento ha generado una ola de testimonios y conversiones en toda la región. Como está escrito en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Lo más extraordinario ocurrió 7 días después del evento, cuando 3 diferentes congregaciones de distintas denominaciones experimentaron simultáneamente la misma visión, una tormenta eléctrica que formaba un mensaje en el cielo en arameo antiguo. Los medios de comunicación han intentado explicar estos acontecimientos, pero como está escrito en Isaías, capítulo 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Un grupo de astrónomos del observatorio local confirmó que durante los exactos 12 minutos que duró mi aparición,
Las constelaciones parecieron formar un patrón similar al descrito en el libro de Ezequiel. Carmen, una anciana que vivía en una casa cercana a la carretera, reveló que sus 3 rosales muertos desde hace 5 años florecieron instantáneamente en el momento de mi aparición, produciendo rosas de un color nunca antes visto. Amados hijos, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Estos signos y prodigios no son para causar temor, sino para recordarles mi presencia constante en sus vidas. Les pregunto, como pregunté a mis discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué significado tienen estas señales en sus vidas? Como está escrito en Mateo, capítulo 16, versículo 15. Compartan este testimonio con aquellos que necesitan fortalecer su fe. Como está escrito en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan, capítulo 14, versículo 27. Recuerden que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.